Buenos días. Me alegra ver que hay un buen número. ¿Cómo estamos, mis hermanos, en este domingo tan hermoso? Bendecidos, me gusta verlos alegres, contentos, sonrientes. Y pues vamos a empezar esta lección, la lección número 36. De nombre, mi embrión vieron tus ojos. Vamos a ponernos en las manos del Señor esta lección para que sea Él, hermanos, el que nos hable, nos ministre, seamos edificados por el bendito Espíritu Santo. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites estar en tu casa, Señor, que hoy nos das el privilegio de estar aquí dando esta lección, pero somos dependientes, Señor, de tu bendito Espíritu Santo. Te ruego, Señor, que seas tú el que hable, el que nos edifique, nos enseñe, el que podamos, Señor, aprender y llevarnos al corazón. Yo solamente puedo llegar a la mente, al oído de mis hermanos, pero tú, bendito Espíritu Santo, puedes llegar a lo más profundo de cada uno de nosotros. Ministranos en esta mañana y háblanos a través de tu santa y bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hermanos, la lección número 36, mi embrión vieron tus ojos. Ya más o menos hemos visto temas que algunas veces pueden ser sensibles para mucha gente, sobre todo la gente que no conoce al Señor, puede al hablar de estos temas sentir cierta sensibilidad y obviamente los comprendemos, ¿verdad? Temas como el aborto que vamos a empezar el día de hoy, es un tema delicado que tenemos que entender a la luz de la palabra y no a veces a la luz de nuestros sentimientos, ¿verdad? O de nuestras emociones que a veces ponen una barrera. Que sea la palabra del Señor la que nos enseñe y a veces no nuestros prejuicios, ¿verdad? Vamos a ver, hermanos, que en este momento el objetivo de nuestra lección sería entender primero qué es el aborto, por obviedad, el valor de la vida humana y las implicaciones que genera creer y estar en favor de la vida. Entender qué es el aborto, repito, el valor de la vida y las implicaciones que tiene esto a nosotros como creyentes. Pero vamos a partir de la definición, hermanos. A veces usamos lo que se denominan eufemismos. Evitamos palabras, las suplimos por otras que no suenen tan fuerte para, como venimos diciendo, evitar herir, susceptibilidades. Pongo un ejemplo, ¿verdad? Un hermano puede estar muy gordito y dice, el hermano está fornido. Un hermano que nos pintaba la casa decía, cuidado hermano, se le atravesó, está muy bendecido, ahí por ahí no pasa. O sea, muy bendecido ahora está muy gordito, ¿verdad? Para él. Hay eufemismos que usamos para usar la palabra aborto, pero la realidad es que es la muerte de un ser dentro del vientre de su madre. Pero ¿qué es la definición? Quisiera partir de esto. Hoy en día, lo que voy a leer, una definición que era, digamos, obvia de la palabra aborto, era algo normal. Pero usarla, me llama la atención que este libro que leí, que era un apologista cristiano, que toca el tema en general era bioética, ¿no? Desde eutanasia, aborto, etcétera. Pero él lo escribe hace 20 años y él define lo que es el aborto. Si hoy usáramos esta definición, seríamos unas personas que están atacando solamente por dar una definición de lo que es el aborto.
Mire la definición: el aborto es la muerte del feto humano antes de nacer, provocada directa y deliberadamente en cualquiera de los momentos biológicos a partir del momento preciso de la concepción. Ya desde que usted dice la palabra muerte ya está mal para el mundo, porque eso usa una palabra demasiado dura, ¿verdad? De manera agresiva, demasiado agresiva. Si usted leyó la lección, no sé si alguien haya leído una pasadita, una escaneadita de la lección. ¿Alguien la leyó? Que bueno, le puedo mentir. Entonces, fíjese lo que la lección, cuando usted lee, habla algunos métodos para el aborto. Y dice que uno es por succión, es una especie de aspiradora que entra, succiona al feto, lo despedaza, a veces lo trae con vida, ahí mismo ahí lo desmembra y trae los restos por medio de una especie de aspiradora. Hay otros que usan inyecciones salinas, se extrae el líquido amniótico, se mete esta inyecciones salinas a la mujer embarazada y es algo así como quemar vivo al bebé dentro del vientre con esta solución. Después con una, creo que se llama cureta, o ¿cómo se llama, hermano? Los que usan los médicos. Algo así, es como lo que usan los dentistas, que es como una pincita curva de fierro delgado. Con eso se extraen los restos del bebé y eso es un aborto. ¿Sí, hermana? Aletra. El apologista español usa una palabra, no sé si en España se usa esa, la tengo en el celular, pero bueno, usa esa palabra, ¿verdad? No sé si sea intercambiable o en México se usa así, pero bueno, para el fin es el mismo, es el método que se hace para realizar el aborto. Hace 20 años se clasificaba el aborto, hermanos, de algunas maneras distintas. Hoy se generaliza de una manera demasiado simplista, ¿verdad? Del aborto. Pero antes, cuando se hablaba del aborto, déjenme mencionar algunas de las formas en que se clasificaba el aborto. Aborto terapéutico, ¿verdad? Cuando la mujer está en peligro, la mujer gestante está en peligro, su vida, y entonces por alguna cardiopatía, por alguna tuberculosis, algo que por una obviedad médica su vida estaría en peligro, antes se permitía, estamos hablando hace 30 años, legalmente el aborto. Aborto eugenésico. ¿Alguien ha escuchado la palabra eugenesis? Eugenesis. En griego viene de una palabra griega que se llama buena, genesis, vida, buena vida. ¿Qué quiere decir eugenesis? Que cuando se veía en algún estudio, alguna etapa temprana del embarazo, que el niño venía con alguna malformación, se permitía el aborto. Por eso es el aborto eugenésico. Estamos hablando de una clasificación, repito, para que no crean que es algo actual, de hace por lo menos 30 años. Aborto criminológico es algo obvio, ¿verdad? Cuando la mujer sufre una violación y esto da como resultado el embarazo. De hecho, hasta hace poco, obviamente, ¿sí, hermana? Ok. Venía con hidrocefalia, ya he dado mi testimonio varias veces, pero pues siempre que iba a consulta me decían que tenía hidrocefalia, que para qué quería a un niño así, que vienen con la cabeza grande y pues no viven mucho tiempo, ¿verdad? Y pues así estuvimos orando. En una de las consultas al IMSS, como la doctora era sobrina de uno de mis jefes, o sea, pues me puso más atención y me dijo, yo te sugiero, para que no sufras, que te hagamos el aborto terapéutico. O sea, yo ni entendía qué era. Pues hace 37 años no había tanta información.
Y pues como que me convenció, o sea, porque me dijo, vas a sufrir tú, vas a sufrir la familia, tus niñas, o sea, va a ser algo muy doloroso tener a un niño así. Pero llego a mi casa y por eso siempre he admirado mucho a mi esposo, porque siempre él me fortalecía y me dijo, mira, lo que tú decidas está bien porque eres la mamá y eres la que traes la carga, y fue mucho sufrimiento. Me dijo, pero si Dios así nos lo manda, así lo debemos de recibir. Ay, perdóname, Señor. Y siempre en el vientre le pedía perdón a mi hijo porque fueron momentos de que titubeé. Sí. Pero bendito sea Dios que hizo el milagro y Amén. mi hijo nació bien, es una persona sana. Y bendito Dios que ahí el Espíritu Santo redarguyó a nuestro hermano, y llega a veces ese pensamiento, ¿verdad? Donde a veces escuchamos la noticia del doctor y como humanos pensamos igual. Bueno, él es el médico, él es el especialista, pero siempre escuchamos a veces esa voz de alguien que llega con fe. Dios bendiga a esa gente que escucha, que habla con fe a alguien. Y a veces siendo cristianos, hermanos, necesitamos a alguien que nos hable con fe. Y mira lo que Dios ha hecho en mí, ¿verdad? Lo puede hacer en ti. ¿Cuántas veces eso nos da ese estímulo también para tomar una decisión? Gracias, hermana. Dentro de ese aborto terapéutico también hay lo que se llama el aborto ectópico. ¿Se han oído, verdad? Cuando fuera del útero se implanta el embrión, y ahí sí no se va a realizar obviamente el embarazo, y sí la mujer corre gravemente su vida. Eso sí es algo muy común. De hecho pasó a una conocida ahí de la congregación donde estábamos antes, y esa joven, siendo una muchacha de 30 años, estuvo en riesgo su vida, ¿verdad? Ese es el aborto terapéutico, ectópico. Ahora, antes también se denominaba el aborto psicosocial. Cuando el embarazo no se aceptaba por motivos obviamente psicológicos o de carácter social, donde la mujer decía, bueno, tengo una vida precaria económicamente, mi familia no me ayuda, estoy soltera, ¿qué va a ser de esta criatura? Y entonces, ¿sabes qué? Yo tengo un plan de vida distinto, apenas voy a empezar una carrera profesional, un estudio, lo que sea. Eso entorpecería mis proyectos de vida, y se optaba por realizar el aborto psicosocial. Bueno, el aborto que hoy escuchamos, hermanos, con tanta, ¿qué, perdón? Sí, con bombos y platillos que anunciamos, que se ven en las marchas, que se ven en los medios de comunicación, no apelan ni a la eugenesis, ni a la salud de la mujer terapéutica, sino a la libertad intrínseca del ser humano de realizar lo que bien quiera, le parezca. Usted escucha a estas feministas radical y no va a escuchar argumentos en favor generalmente del bebé, del niño, de la niña por nacer, sino en favor de su libertad y de su autonomía para tomar la decisión que le plazca. Frases como mi cuerpo, mi decisión, salen en las pancartas feministas y los vemos en los medios de comunicación, en las redes sociales, etcétera, ¿verdad? Voy a mencionar, hermanos, algunos eslogan feministas que se usan en favor del aborto, y me gustaría que usted participara. Vamos a suponer que de este lado véame como una feminista, no, ¿verdad? Pero imagine que alguien se lo está diciendo, una feminista. Esto probablemente suena como lo que se denomina un sofisma, ¿verdad? Es como una verdad, pero detrás de esa verdad trae envuelto una mentira escondida. Usted, que conoce la palabra, que tiene sentido común, ¿cómo revertiría mi opinión de esto que le voy a decir? Imagínense que se lo dice una feminista. Bueno, el aborto es un problema de salud pública.
afirmando que el aborto legal y gratuito solucionará que hay mujeres que se mueren por realizarse un embarazo, un aborto. Entonces, usted escucha, el aborto es un problema de salud pública. Si el Estado legaliza el aborto, esas mujeres dejarían de morir. ¿Qué respondería usted, hermano? ¿Esa es la solución? ¿Legalizar el aborto? No traigo chocolates. Antes, ¿se acuerdan? Unos hermanos se acuerdan que antes mi mamá, cuando empezaba a dar clases, mi madre decía, llévate 2 chocolates, así siempre le hago, y los hermanos se van a mantener interesados cuando les preguntes algo. Y sí funcionó. Pero me casé y se acabó el presupuesto de chocolates, hermano. Así que, pero a ver, ¿qué contestaría esto, hermano? Usted, suya. Sí, o sea, usted, como cristiano, o simplemente por estar a favor de la vida, ¿cómo contestaría, verdad? Bueno, pues por ejemplo, para esa sería que realmente la salud pública es un problema social. Entonces, lo que necesitamos son más espacios dignos de salud pública para todo tipo de intervención, incluyendo los embarazos. Así es. ¿Verdad? No se soluciona un problema de salud pública, como alguien decía, entrando 2 personas en un hospital, uno a pie, otro en el vientre, y sacando a uno en una bolsa residual, de restos residuales, saliendo del hospital. No se soluciona un problema de salud pública, ¿verdad? Otra, gracias, hermano. El derecho de la madre, es derecho de la madre decidir sobre su propio cuerpo. Yo sé si aborto, yo sé si no aborto. Es mi cuerpo, es mi decisión. ¿Qué diría usted, hermano? Exacto, ¿verdad? Primeramente, el ser que está dentro de la mujer tiene un ADN distinto al de la madre, un ritmo cardíaco distinto al de la madre en una ecografía. Por lo tanto, no es tu cuerpo. Decía una persona que se llama, no sé si hayan escuchado, Agustín Laje. ¿Alguien lo ha escuchado? El hermano decía, tu cuerpo es, tú decides qué ropa ponerte, si operarte el busto, si operarte algo, si peinarte, pero el ser que está dentro de ti no es tu cuerpo, es otro ser humano. Y él mismo decía esto, con un ADN distinto al tuyo y un ritmo cardíaco distinto al tuyo, entonces no es tu cuerpo, es otro cuerpo. Y esto lo vamos a escuchar mucho, hermanos. Otro. El aborto es una realidad social. Quieras o no, se va a seguir realizando el aborto. O sea, si nosotros somos antiaborto, es una realidad que se va a seguir ocurriendo. Y me llamó la atención, a ver, me daba risa. Agustín Laje decía, el robo y el fraude son realidades sociales, pero no por eso vamos a seguir legalizando, fomentando el robo y el fraude. Porque ellos decían, si es una realidad social que se va a seguir existiendo el aborto, entonces legalicemos el aborto. Y él decía, bueno, si el robo y el fraude son realidades sociales que van a seguir existiendo, pues también, ¿quién quiere legalizarlas? Pues nadie, ¿no? Por sentido común. Pero hermanos, ¿qué enseña la Biblia del aborto? Vamos a lo nuestro como creyentes, ¿verdad? ¿Qué enseña la Biblia? Si somos honestos, ¿cuántas veces en la Biblia se menciona la palabra aborto como tal? Una. Y si le preguntan, está en Éxodo 21, 22 y 23. ¿Alguien lo puede leer? Dice, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte,
serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Así es. Entonces, ahí, cuando hubiera muerte, quiere decir de la mujer embarazada, ¿verdad? Esto es en el Antiguo Testamento. Pero alguien puede decir, ¿por qué se menciona solamente una vez? Usted si ha leído el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que la descendencia para un israelita, para un judío, era algo de gran valor. ¿Cómo estaba Ana cuando en el templo, cuando la vio el sacerdote, y ella estaba quebrantada porque no podía tener descendencia? Y para nosotros, mexicanos, ¿verdad?, el no tener descendencia es algo que nos causa gran pesar. Imagine para un israelita, que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de las generaciones tras generación que había sido fiel, que su generación se cortara, era algo terrible. Y esto era porque él valoraba la vida. La vida para un israelita era algo muy valioso. Ahora vamos a leer 4 citas. Tampoco quería saturarlos de citas, pero quisiera que hubiera 4 personas que me ayuden a leer el primero. ¿Quién es el primero, hermano, que me ayuda? ¿Alguien? ¿La hermana? Es Salmo 139, 13 al 16. ¿Alguien más? El hermano Daniel, Job 31, 15. Por favor, hermano, Job 31, 15. Hermana, por favor, Isaías 44, 2. Y otra persona que me ayude, hermano Camarena, Isaías 46, 3. Empezamos con el Salmo 139, 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Me hizo a mí, no lo hizo a él, y no nos dispuso mismo en la matriz. El que en el vientre me hizo, no lo hizo a él, y no nos dispuso uno mismo, refiriéndose a Dios. Isaías 44, 2, hermano, hermana. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Hermano Camarena. Isaías 46:3. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. ¿Qué entendemos, hermanos? Me gustaría, como es una clase, ¿verdad?, que en base al tema que estamos viendo, ¿qué ven estas citas bíblicas? Entendiendo que es el Espíritu Santo quien llevó a los hombres de Dios a escribir estas cosas. No creamos, si yo le hablara a un inconverso y le diera estas citas, para él no le importaría menos de nada. Pero usted como creyente, sabiendo que esta palabra fue inspirada por el bendito Espíritu Santo, por Dios mismo, ¿qué piensa de estos textos, hermano? Quisiera escuchar, ¿sí, Luis? Sí, yo creo que actualmente todos los que están a favor del aborto
tratan de hacer menos la vida que desde el vientre, como hemos visto en estos pasajes, ya existe. Incluso llegan a decir que tanto tiempo que todavía no es un ser viviente, mas sin embargo en estos pasajes vemos que ya desde el vientre, desde que se hace la concepción, hay una persona ahí y el Señor ya la formó y la llevó a ser una persona ya completa. Fíjese, ahorita de que se me vaya, porque a mí se me van rápido, hermano, las cosas en la mente. Fíjese. Ya se me fue. ¿Qué pasó? No, lo que dice Luis es muy importante. ¿Por qué? Porque se estima que la semana 14, 16, determinadas semanas, ¿sabes qué? Ese cero, como quieras llamarle, ¿verdad? Que está en el vientre, ellos dicen, no hay vida. Porque esa persona no siente. Él no siente. No sé, semana 8, 10, etcétera, 12. Pero como bien decía también, vuelvo a citar, ¿verdad? El mismo Agustín Laje decía, entonces la vida se aprecia por la capacidad sensorial que tiene el ser humano. Alguien en coma tal vez tampoco pueda sentir. Vamos a terminar haciendo una eugenesis nazi del aborto. ¿Qué hacían? Los que están aptos para vivir y los que no están aptos para vivir. Los que sienten, los que no sienten, tiene vida. No. El sentir no te hace dar ese sentido de la vida, porque ya existe vida desde la concepción. Entonces ellos dicen, ¿verdad? O un argumento va a ser, es que no hay sensibilidad todavía en esa gestación. Bueno, en muchos casos en hospitales tampoco hay sensibilidad en ciertas personas. Hay personas que, enfermedades donde tu cuerpo ya no siente, ¿vamos a eliminarlas por lo mismo? Obviamente no. Sí, Ricardo, discúlpame, es que se me iba. No, ya, somos del mismo... O sea, yo creo, hermanos, que tenemos mucha información al respecto, podemos hablar, pero son casos que lo puedes llevar ya a la vida real. El concepto lo tenemos y podemos juzgar y podemos estar de acuerdo que esto no es permitido. Pero el caso es cuando tú lo vives. Por ejemplo, yo tengo una hija y que sea violada o que sea, perdón por así decirlo, pero es algo real, que sea violada o que sea por una relación que ella tenga y salga embarazada. Entonces yo creo que ahí es donde todo el concepto y toda la información, como le quieras llamar, es ahí donde se pone a prueba. Entonces son casos que debemos de palpar lo más real, como para poder decir, oye, estoy preparado, estoy en esta condición como para defender, no defender. ¿Qué hago ahí? Esos yo creo son los temas muy finos, ¿no? Es como cualquier asunto de la fe, pienso yo. Siempre se nos habla de fe, pero cuando yo paso la prueba, y cuando la prueba la estoy viviendo, la siento distinta cuando el pastor la predicaba desde un púlpito. Cuando ya la encarno, la angustia, el problema, más sin embargo la verdad de Dios está superior a mis sentimientos. Y en esta situación como el aborto, y en el caso específico que vimos, ¿verdad? Como es el aborto criminológico que cita Ricardo, es verdad, podemos estar enfrente de una situación muy complicada, mas sin embargo, la verdad citada en las Escrituras está por encima de mi angustia y de mi sentir. Esto sin dejar de ser empático con la persona que lo está pasando, ¿verdad, hermanos? Yo puedo a la vez ayudarle, orar por él, abrazarle, ayudar dentro de mis posibilidades, en lo que puedo a una persona que está sufriendo, mas sin embargo, la verdad de Dios se mantiene. Pongo el ejemplo, vamos a suponer ese mismo ejemplo, una violación. ¿Quién es el agresor? El que comete el delito.
puede sonar insensible, pero y la persona, el ser inocente, es el que está en el vientre, ¿verdad? Mis sentimientos hacia mi hijo, mi hija, etcétera, mi corazón puede estar destrozado, pero el ser que descansa dentro de esa persona, si hay alguien inocente, es ese ser que está en el vientre. El que debe de condenarse y probablemente ser ejecutado, en algún caso, es el agresor, no la víctima, ¿verdad? Entonces, pongo un paréntesis y digo, hay casos muy particulares que cuando ya encarnamos la angustia y la situación, a veces sí nos desestabilizan, hermano. Y eso puede pasar en cualquier tema, como lo digo. Hablamos de fe en la adversidad, pero cuando viene un diagnóstico de cáncer, de leucemia, ahí se nos aparecen las citas y los textos, y viene el temor y viene la angustia, pero como dice la hermana, llega alguien y nos recuerda quién es nuestro Dios, qué ha hecho por nosotros, y ya las cosas se van un poco aclarando, ¿no? No mucho, pero se van aclarando. Otra persona, hermanos, que comente sobre lo mismo. No sé si hay otra opinión, hermano Camarena. Quisiera yo pues recordarnos, ¿verdad? Usted lo ha dicho, hermano, hay que ser empáticos, ponernos en el lugar de la persona, porque aquí lo que se refiere el hermano Ricardo es precisamente a nuestra labor como creyentes en apoyo para un hermano en desgracia, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que he visto que funcionan es simplemente estar junto a la persona. O sea, la persona no quiere que le expliques, no quiere que les dé respuestas, no quieres que le digas tantas cosas, simplemente que estés ahí junto. En alguna ocasión hasta lo abraza uno o la abraza uno y recibe bofetadas, golpes, codazos y está repelando de su situación, pero ahí está la empatía de mantenerse firmes. Es como hablan acerca de los pasos para aceptar una acción, ¿verdad? Que nos sucede. El primero es de negación, ¿verdad? Se niega completamente. Y usted lo dijo, muy importante, al final la víctima es el bebé, ese al final es la víctima, porque se está jugando su destino, su seguridad, ¿verdad? Sí. Su vida. Entonces al final él es la víctima, independientemente de que la madre también se sienta víctima de ese abuso, ¿verdad? Pero he visto también después de que pasa toda esa tempestad y que está algún hermano o hermana junto a ella, nada más apoyándola, soportándola, ¿verdad? Entonces se empiezan a ver las cosas un poco más claras y aceptar lo que Dios envió y la bendición que es el hijo. Tantos casos hay de que mujeres que pudieron abortar y no lo hicieron, y el bebé creció y creció y llegó a ser un prohombre, una persona bastante valiosa, ¿verdad? Inclusive pastores, ¿verdad? Sí, entonces, sí, ha habido casos, sí. Ha habido muchos casos en ese sentido. Entonces, la principal acción nuestra es el estar juntos, acompañar, aunque sea no hablemos, pero ahí estar juntos. Eso que dice el hermano Camarena es cierto. Recuerda a los amigos de Job. Job estaba en una situación terrible, lo había perdido todo, y los amigos de Job intentan, lo que dice el hermano, vamos a hallar la solución, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Pues, ¿qué hiciste? Hiciste algo malo probablemente, y empezaron a deducir, y el problema lo empezaron a acrecentar y a hacer, imagínense a Job en una situación así, lo empiezan a culpar, algo has de haber hecho, es que esto, como dice el hermano, a veces lo que la gente necesita solamente es un abrazo, compañía y que estés con él. Pero nosotros somos tan espirituales, no, algo hiciste, hermano, confiesa tu pecado, confiesa, arrepiente, y empezamos, y traemos más carga a las personas que bendición, ¿verdad? A veces simplemente el estar
con estas personas, sentarnos con ella. Leía en la mañana precisamente, dice Romanos, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Y luego dice el Señor también, llora con los que lloran. No les dice, averigua qué hicieron y que se... No. Llora, alégrate con los que están alegres y llora con sus penas, ¿verdad? ¿Alguien más quiere opinar, hermanos? Vi una mano, pero ya no sé si alguien... Hermana. Pues yo tengo el conocimiento de un joven, ahorita que comentaba con mi esposo, me hizo un comentario y concluía que sí es verdad. Él fue producto de una violación y su madre lo tuvo. Y actualmente él va a ser papá y está reconociendo a su hijo. Está apoyando por completo a su esposa. Está muy joven, tiene 19 años, pero él está pues rompiendo esa historia, ¿verdad?, que él vivió y concluíamos que aquí se cumple el propósito de Dios de que realmente los hijos son una herencia de Él y que pues Él nos estima desde que estamos formándonos, desde el vientre. Fíjese, esos casos, hermanos, abundan. Yo también escuché un caso donde después de una violación, la madre decía, yo cargaba en mi mente, estoy cargando un bebé de un abusador, de un violador, etcétera. Pero cuando ese bebé ya estaba entre sus brazos, ¿verdad? Y pasaba el tiempo, dice, qué bueno, gracias a Dios que no hice lo que escuchaba, lo que llegaba a mis oídos, ¿verdad? Bendito Dios por esos casos donde llega alguien, muchas veces llega alguien y nos sacude con una palabra, un aliento, y sí, es de bendición. Bueno, estos textos que hemos visto, hermanos, nos dejan dos cosas. Para Dios, como cristianos, desde la concepción hay vida. Esto es innegable, lo dice el Espíritu Santo, y si no le quieren, pues quéjense con él, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo que inspiró la palabra nos enseña claramente que desde el vientre, le dice Isaías, lo dice David en el Salmo, Job, hay vida desde la concepción, no desde la semana 8, 10, 12, 14, etcétera, cuando haya sensibilidad o corazón o crecimiento, etcétera, ¿verdad? Pero segundo, hermanos, si usted analiza estos textos, se va a dar cuenta que están en el contexto del amor de Dios. Israel estaba pasando cosas difíciles, complicadas, como pueblo, como nación. En el caso de Isaías, estaba las naciones circunvecinas, digamos de una manera peligrosa, rodeando a Israel. Y el Señor les dice, no he cuidado desde el vientre de tu madre, no los he guardado, no los he librado. ¿Cómo no los voy a librar de esta nación? Eso implica que son amados desde el vientre, hermanos, desde la concepción. Hay un amor de Dios por ellos. Entonces esta cita nos enseña no solamente que hay vida desde la concepción, sino que Dios ama desde el vientre. Por eso dice el apóstol Pablo, no habían hecho aún ni bien ni mal, pero Dios ya los amaba. Si nosotros creemos, hermano, y estamos a favor de la vida, en este tema que estamos hablando, que el ser humano es valioso porque está hecho a imagen y semejanza de Dios. El cristianismo le da un valor a la vida, no solamente porque es un ser humano como tal, sino porque ese ser humano está hecho a imagen y semejanza. Eso le da un valor incalculable a las personas, hermano. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de que pensemos y estemos a favor de la vida? Yo le hago una pregunta. Si el ser humano está hecho a imagen y a semejanza de Dios, si la vida es valiosa porque proviene de Él como un regalo inestimable, ¿cuáles son las implicaciones que tenemos nosotros como cristianos? ¿Alguien mencione alguna?
La vida viene de Dios. ¿Eso quiere decir que la vida es? ¿Es qué? ¿Es valiosa, sagrada? ¿Qué más? ¿Perdón? Es preciada por Dios. Eso le da un valor. El ser humano merece respeto, merece dignidad. Es un don de Dios. Pero ya si lo aterrizamos en el día a día, ¿esto qué consecuencia nos da, hermano? Las personas que están en un nivel que el Señor les concede entre nosotros, a lo mejor un puesto de jerarquía, y hay un intendente, hay un mantenimiento, ¿tendrá más valor la persona que ha llegado a una jerarquía alta que al que está mero abajo del escalafón social? El solo hecho de ser un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios nos da dignidad. Un cristiano que trate a otra persona sin esa dignidad es una contradicción más grande que el cerro de la silla. No, yo soy cristiano, pero de la iglesia. Ya acá, en el jale, escuché una vez a un hermano. Es otra cosa, es otro business. Pero la dignidad y la conciencia que si somos hijos de Dios, debemos de tratar con dignidad, con respeto, ¿verdad? Apreciar la vida desde la concepción. Les voy a poner un ejemplo para terminar, hermanos, en base a estas implicaciones, ¿verdad? Una joven queda embarazada dentro de nuestra congregaciones. A veces son las congregaciones como que le saco, ¿verdad? Para que estamos hablando de entre nosotros, pues, ¿verdad? ¿Qué nos viene rápido a la mente? Sinceramente. Una joven de nuestra iglesia sale embarazada. ¿Qué pensamos? ¿Qué nos viene a la mente? ¿Y cuándo la va a disciplinar, pastor? ¿Verdad? Pecador, rápido, por default. Pecador, lo hacemos para un lado. Disciplinarla inmediatamente. Yo no estoy negando que hay cosas que se tienen que hacer, pero inevitablemente pensamos en automático solo en eso. Pero yo le diría, ¿eso es todo? ¿Qué más? ¿Alguien ha pensado en que esa muchacha, sobre todo en este momento, en el año 2024, si ha decidido tener a ese hijo, en medio de amigas que le dicen que no lo haga, en medio de medios de comunicación que la saturan diciéndole que no ponga en riesgo su vida, su proyecto de vida, su profesión, sus metas? Pero esa mujer tuvo el valor, exactamente como dice el hermano. ¿Sabes qué? Mi novio se fue, se sordeó, como dice la chaviza, como dice Asa, se está riendo. Entonces, entre esta situación, hermanos, esta mujer tuvo el valor. La iglesia estaría dispuesta también a apoyarla, ¿verdad? A verla con empatía, a ayudarla, ¿por qué no? También. Pero generalmente estigmatizamos a las personas en la iglesia. El divorciado, madre soltera, el adulto. O sea, los estigmatizamos de una manera así, ¿verdad? Muy encajonada. Pero tenemos que aprender a ver a las personas. Se les critica y a veces es que es lo más fácil, ¿no? Porque ya ayudarla, ir a llevarle pañales, leche, ahí sí, como que pues no es tan sencillo, ¿verdad? Es más fácil decirle que pecó, que falló y hacer. Dígame, hermana. No juzgar, así es. Todo tiene su momento, ¿verdad? Claro que tiene que entrar en una etapa como cualquiera, ¿verdad? Que ha fallado el Señor. Pero a veces solo lo limitamos a ciertas situaciones. Entonces, ser como el Señor, hermanos, lo que hemos aprendido, ¿verdad?
¿Qué pasa con la mujer adúltera que nos relatan los evangelios? Recuerdan que fue sorprendida en adulterio. Me imagino que toda la gente de la sinagoga, miembros ahí del Sanedrín, rápido la sacaron, prepararon cada quien su piedra y en un momento vamos a ejecutarla, a matarla. ¿Y quién se interpuso para no hacerlo? Jesús. Un corazón de empatía, de amor, de misericordia. Y ya conocemos lo que primeramente le dice, ¿verdad? ¿Dónde están los que te acusaban? Porque el Señor les dijo, el que esté libre de pecado, que suelte. ¿Y dónde están? No, pues ya no está ninguno, Señor. Bueno, vete, tú también, ni yo te condeno, pero no peques más. Y a veces nos quedamos solo con el no peques más, ¿verdad? Es más fácil quedarnos con el no peques más al tener misericordia de las personas. ¿Y por qué cree que es esto, hermano? Es que la verdad yo me siento más espiritual cuando hay alguien más pecador que yo, que creo que es más pecador, porque quién sabe, no me conocen en la intimidad. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, yo no leo la Biblia, no oro, no ayuno, pero el saber que alguien está peor que yo, eso me da cierto aire espiritual. ¿Verdad que sí? Y a veces así somos. Pero el Señor en su misericordia se entremete en esta situación y dice, no peques más. Entonces, el tener misericordia, hermanos, como bien algunos de ustedes lo dijo, en un caso tan sensible como el aborto, el tener misericordia de las personas, escucharlas, saber qué ocurrió, sentarse con ellos, platicar. Y para quien lo haya realizado, me voy a un punto ya al final, por lo que sea, sabemos que el Señor también dice, no peques más. Porque alguien puede decir, ya estoy desprovisto, hermanos, es que entonces hice esto, ya no tengo perdón del Señor. Y puede sumergirse en la desesperación, en la culpa, ¿verdad? También. Pero también hay misericordia, ¿verdad? Y el Señor sigue diciendo, vete y no peques más. Pero el Señor también sigue metiéndose entre nosotros, entre algún otro fariseo, ¿verdad? Que puede haber. Hey, el que esté libre, que aviente la primera piedra. Entonces el Señor es misericordioso, es amoroso, y en estos temas hay que ser empáticos, hermanos, con las personas. Porque como decía Ricardo, esto no es algo tan sencillo para quien lo está pasando, ¿verdad? El someterse a esta situación es algo psicológicamente, emocionalmente muy complicado que tenemos que abordar con amor, con misericordia, con mucha madurez. ¿Sí, hermana? ¿Hermana? ¿Nidia? ¿Nidia o Nadia? Nadia, perdona. Justo en una iglesia donde íbamos en la Ciudad de México, una chica se embarazó, estaba estudiando la licenciatura y la niña de ella y mi hija se llevan un día. O sea, nuestro embarazo fue simultáneo, sí, casi igual, ¿no? Ella decidió tenerlo y es triste, hermano, porque a veces digo, la gente piensa que el que los padres o el que la palabra de Dios diga el sexo debe ser dentro del matrimonio, no es por ser anticuados, no es por ser, creo que Dios tiene un orden perfecto que dice, a ver, como siempre mi mamá y yo platicamos, ¿qué vas a obtener de tener sexo? Posiblemente un embarazo no deseado o una enfermedad, ¿no? ¿Con qué vas a hacer frente a esas dos cosas? Si estás soltero, va a ser muy difícil que le hagas frente. Yo creo que no es el propósito del Señor. Y el Señor creó el sexo para que lo disfrutemos, pero dentro de un lugar seguro. Entonces, para mí era complicado ver a esta chica, verla en su embarazo. Sí tenía su pareja, pero pues eran dos niños de 19 años, a diferencia de que yo lo tenía con mi esposo. Y el crecimiento, los pocos años que la vi, unos 4 o 5 años, le sufrió mucho a esa chica. Sigue adelante, Dios la ha llenado de misericordia, pero no ha sido
no fue fácil. Si para mí, si Es dentro de un difícil. matrimonio es difícil, A lo mejor ya cuando acabaste una carrera profesional, estabilidad y tienes un todo, y trabajo. sigue siendo difícil, imagínate. en así un- es. Entonces, pues instruir a nuestros hijos. Como bien lo dice Ricardo, él tiene un adolescente, nosotros tenemos 2. Esperemos y estar hablando con ellos. A ver, no es que Dios sea anticuado, es que hay un orden. ¿Qué le vas a dar a tus hijos si vienen fuera de una estabilidad? Es como alguien decía, la ley es como, eso que habla usted, la ley es como un cerco que nos libra de caer en un barranco, ¿verdad? Nosotros a veces, si no estuviera ese cerco, caemos. Pero esa ley de Dios nos impide complicarnos a veces más la vida, ¿verdad? Primeramente le fallamos a Él, pero también nos metemos en cada problema, hermanos, cuando le fallamos al Señor, ¿verdad? Lo que dice la hermana es cierto, tantas situaciones. Una niña embarazada, ella misma se complica, a veces la situación, etcétera, un adolescente. Y instituir al niño en los caminos del Señor es, como dice Salomón, es para traer, la ley trae vida, ¿verdad? La palabra de Dios trae vida, trae bien. ¿Alguien más, hermanos, que quiera abordar este tema, hermana? Nelcy, ¿quién traerá el micrófono? Yo trabajé en una institución pro vida, en el cual Dios me dio la oportunidad de llegar a este lugar y ver muchas cosas, y una de las cosas que me impactó ahí fue de un caso de una maestra, que esta maestra fue violada. Ella fue a visitar a sus papás, bueno, a lo que relató, fue a visitar a sus papás y de camino acá, pues lo pararon unos policías y pues ella se paró y pues abusaron de ella. Ella llega aquí a la ciudad y llegó a la clínica donde yo laboraba y no comentó el motivo de la consulta, simplemente ella dijo que traía molestias de salud y pasa con el médico y la doctora lo canaliza, pero a una institución aquí en el obispado. El hospital está integrado a una institución y le dieron apoyo psicológico y le dieron apoyo moral y todo lo que ella necesitaba en todo esto, lo que sucedió, porque tuvo consecuencias, ella quedó embarazada. Entonces esta situación nos impactó porque de un principio ella quería abortar, pero luego ahí tuvo mucho que ver la institución, porque esa institución es católica. Entonces ellos impactaron, como ella dijo, impactó su vida porque ahí la institución te apoya, o sea, el hospital te da si quieres seguir adelante con el embarazo, los médicos te dan para adelante, los ginecólogos llevan todo tu proceso de embarazo, pero ella afirma de que no tiene, o sea, ella ya no se hace responsable del producto, o sea, ella lo regala, por decirlo así, porque esta institución tiene se puede decir un orfanato o una casa, de hecho se llama Casa Cuna Conchita, donde reciben ese tipo de casos, ¿verdad?, esos niños. Entonces, ella llega, yo estoy muy informada de la situación porque una doctora tiene muchos contactos con los médicos que lo estuvieron viendo a esta paciente. Entonces, ella decide tener el producto, pero al final ella lo decide dejar ahí a Casa Cuna Conchita. Entonces ella firma todos los documentos y le dicen los médicos, tú te haces responsable de que de aquí en adelante ya nada Legalmente que ver, ya legalmente patria nada potestad, con la el pierde y producto, todo. exactamente. Entonces ella llega al momento al alumbramiento y al momento de ella escuchar al bebé, se supone que hay la regla de que no debes de voltear, no debes de preguntar qué fue. Entonces ella empieza a llorar y de hecho me llama la atención porque una de las doctoras que estaba estudiando para ginecología, ella cuando supo que ya iba ella a dar a luz, ella se vino para estar ahí en el caso.
y ella empieza a llorar, la paciente empieza a llorar y dice, quiero ver a mi bebé. A raíz de ahí, hermanos, vemos cómo el amor de Dios trabajó en ella, porque la asistencia pastoral siempre estuvo ahí también, ¿verdad? Asistiéndola, porque se supone que ellas no deben de ver al bebé, ni pedirlo. Entonces, lo abraza y dicen que ahí, a partir de ahí, los doctores, a esta paciente se le va a cobrar y hay que romper todo lo que, ¿verdad? Entonces, nos llama mucho la atención este caso, quería compartirlo. Gracias a Dios por esos casos, ¿verdad? Donde es verdad, o sea, la mujer ya estaba decidida, hasta legalmente había firmado ya ceder la patria potestad a otra persona, pero cuando escucha el tum, 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 me acuerdo cuando llevaba a mi esposa y esos latidos, dije, ¿por qué late? Tendrá algo, ¿no? Pero los bebés tienen esa alta, la frecuencia cardíaca, ¿no? Es mucho más alta que la nuestra, entonces pues, nos conmovía, ¿verdad? Escuchar esos latidos y saber que es tu bebé el que está ahí, tum, 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 tum. Pero ya es distinto, ¿no? Y a veces cambia la óptica que se tenía, la decisión, como dice la hermana. Ella ya estaba decidida también, pero escucha esa voz y, no, adelante. Y el Señor tuvo misericordia, hermano. Dios es bueno. Bueno, hermanos, vamos si no hay otra opinión, otro hermano Daniel. Quisiera que no nos fuéramos con la idea de cuando sucede esto y que hablamos de dos caminos, uno es la misericordia por esa persona y el otro es la crítica o el señalamiento, como los que iban a tirar la piedra a esta mujer. Y pues tenemos los dos caminos, pues el peso del mundo es muy fuerte y el peso de la palabra, que es todavía más fuerte si somos verdaderamente hijos de Dios. Entonces ahorita se decía que no juzguemos. Hace unas clases hablamos del juicio y la conclusión a la luz de la palabra es: no juzguemos si vamos a dañar, pero sí juzguemos si vamos a restaurar. Y digo rápido una vivencia. A Asael lo atropellaron cuando tenía unos 8 años, por ahí así. Y donde lo atropellaron y cayó, pues mi primera vista fue sangre en la boca y los tenis fuera del cuerpo de él. Y había escuchado que cuando hay tenis fuera o zapatos fuera y sangre en la boca, pues es muerte. Y estaba inerte hacia él en el piso, de momento, cuando yo me asomé. Y cuando voy hacia él, sale un vecino y me dice: Daniel, demándala, púdrese, que se pudra en la cárcel, acúsala, pero ya, luego llama y acúsala. Él salió con el peso del mundo, ¿verdad?, de acusar a esa mujer. Yo no pensé en ella, yo pensé en Asael, ¿verdad? Me obliga la policía a ir a reclamar ese atropello a la casa donde vivía ella, y voy, y vamos a lo que ahorita mencionábamos. Hay que ver qué pasa, qué sucede, qué fue lo que aconteció, para que sea un apoyo en el juicio que va a ser para restaurar. La madre sale de la mujer que atropelló a Asael y me dice: perdone a mi hija, es que antier murió su padre, le dio cáncer en la próstata y en una semana se lo llevó. Entonces ella salió del carro ida. Entonces el de enfrente decía que se pudría en la cárcel, y yo cuando escuchaba eso, pues obviamente no quería el atropello, pero escuché una razón de por qué ella iba ida y atropelló a Asael, ¿verdad? Y aún no siendo creyente, Asael nos dice que ella pidió a Dios que no se muera ahí cuando atropelló a Asael. Entonces fue diferente la sensación de cada persona, lo que cada persona dijo y el consejo. Entonces, movido a misericordia, yo le dije a la policía: no tengo nada de acusación ni contra ella, ni mi hijo está vivo y gloria a Dios por ello, ¿verdad? Entonces, así como iglesia debiéramos tener esa disposición de acercarnos a cuando sucede esto, que gracias a Dios he tenido la experiencia de hacerlo, y Dios ha hecho la obra en señoritas que fueron violadas o que cayeron en esta situación de un hijo fuera del matrimonio. Y he visto lo que Dios ha hecho y la restauración que ha hecho en su hijo, y el gozo de verles crecer en ese niño que pudiera haber sido abortado, pero que ahora es un hijo de Dios. Qué bueno que como creyentes, ¿verdad?, aún siendo creyentes, a veces luchamos con esa carga emocional que dice el hermano, y en un momento determinado queremos actuar de alguna manera, ¿no? Porque pues, es nuestro ser querido, etcétera, y nuestra carga emocional a veces nos lleva a querer
hacer algo, pero bendito el Señor, ¿verdad? Que a veces el Espíritu Santo nos frena. Dice el Espíritu, dice un hermano pentecostal, ¿verdad? Hermano, el Espíritu Santo no solamente lo va a llevar a hablar en lenguas, sino también le va a llevar a que cierre la suya. Cuando es debido, ¿verdad? Y a veces es cierto, o sea, a veces también es el Espíritu Santo, no solamente nos insta a hablar, sino a veces también a guardar silencio, ¿verdad? Que es difícil, es muy difícil por nuestra personalidad o nuestra carga emocional. Bueno, hermanos, vamos a dar gracias al Señor por esta clase. Qué bueno que fue muy participativa, eso es muy bueno que usted exponga, que participe como clase. A mí me llena, ¿verdad? Que usted se lleve algo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos das. Gracias, Señor, por la vida, que es un don divino que viene de ti. Ayúdanos, Señor, a valorar este gran regalo, Padre, que nos has dado. Y que donde estemos, Señor, podamos compartir y también ver esa imagen, Señor, en nuestros compañeros, en el trabajo, en nuestro vecindario, Señor. Dar testimonio de ti. Muchas gracias. Te rogamos que nos traigas con bien, Señor, en nuestra próxima reunión. Que sea tu bendito Espíritu Santo el que nos aplique y nos podamos llevar esta palabra, Señor, grabada en la mente y en el corazón. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén.